Al día siguiente Dios viene y me castiga, a la persona que yo había herido con arma de fuego, a mí me viene y me pasa lo mismo el día siguiente. Vienen y me impactan con dos tiros, me lo pegan en la espalda. En el momento yo quedo tirado en el piso, desangrándome. Ahí pasé aproximadamente como media hora, 45 minutos, tirado en el suelo, desangrado. Muchas personas pensaban que yo estaba muerto, pero el propósito de Dios todavía estaba el propósito de Dios en mi vida. Yo cuando me levanto en el hospital y yo le digo a mi mamá, mami, ¿qué pasó? Y mi mamá me dice que te pegaron 2 tiros en el pulmón. Dios le bendiga grandemente en esta poderosa noche. Le invitamos a que vaya ahí metiéndose a este link, vaya compartiendo, comparta mucho este link para que así las personas puedan ser edificadas por medio de este medio. Sabemos que en Dios no hay casualidad, Dios tiene propósito grande y sé que hoy va a ser una noche de bendición donde Dios va a tocar muchos corazones, muchas familias, muchos jóvenes. Te invitamos para que estés compartiendo este video para que así muchas personas puedan ser bendecidas. Y no siendo más, vamos a darle inicio a este gran y poderoso testimonio para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amén. Por aquí voy a estar dejando a mi hermano que se va a estar presentando, el cual, bueno, le cedo la palabra a mi hermano. Mi nombre es Keiner José Perlaza López, tengo 22 años, soy de barrio Boston. Vengo a contar un testimonio de lo que era mi vida sin Cristo y voy a tratar de ser lo más corto y lo más preciso en el testimonio, ya que si me pongo a contar todo el testimonio, de pronto no terminaremos hoy. Amén, amén. Bueno, mi hermano, partiendo de ese punto, quiero que nos cuente de su experiencia como adolescente, cómo fue esa etapa de adolescencia, lo que usted vivió, lo que nos puede contar, todas esas vivencias, esas anécdotas, la cual vivió estando apartado del Señor. Terrible, terrible. Empezando mi juventud, teniendo aproximadamente la edad de 13 años, era un joven como todo, con ganas de conocer el mundo, con ganas de pronto de andar en fiesta, pero es que la palabra es muy esencial cuando dice que no le dé lugar al diablo. Cuando de pronto tú no tienes conocimiento de la escritura y de pronto no sabes, porque yo no sabía en una vida pasada que el mundo está siendo gobernado por poder de maligno. Uno siendo joven, de pronto uno tiene muchas emociones en su juventud, muchas emociones, y le di lugar al diablo en ese momento con el alcohol. Con el alcohol, era un joven que tomaba mucho, tomaba casi todos los fines de semana, teniendo 13 años. 13 años, 13 años empecé a darle lugar al diablo con el alcohol. Pero siempre fui un joven que muy enfocado en mi estudio a pesar de ese desorden. Siempre estuve en mi estudio, pero a pesar de los años, cuando ya voy a tener 15, 16 años,
ya no de tanto, ya no era alcohol, sino que ya consumía cigarrillos con alcohol. Entonces, de pronto, para satisfacer eso que estaba en el momento, el diablo empezó a mandar dardos en mi mente. Como era un joven, no supe cómo contrarrestarlo. O sea, no tenía el dominio propio de mí en esa hora. Entonces empecé a delinquir. Era un joven que, a pesar de que conocía, tomaba, se ponía cigarrillo, ya era un joven que ya gustaba. Porque el enemigo solamente vino a eso, vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, en ese momento, ya por yo darle lugar al diablo, en ese momento, con el alcohol, ya él estaba tomando control en mí. Él estaba tomando control en mí. Pero antes ¿sabe? Que pasara eso, o sea, unos familiares míos me llevaban ande personas, ande santeros, ande brujos, ande hechiceros. O sea, yo tenía conocimiento, yo era un niño. Entonces yo siento que fue más el lugar al diablo en ese momento, porque yo crecí con ese juventud, porque muchas personas piensan que yendo ante un brujo, yendo ante un santero y llevando a sus hijos, lo que hacen es que los atan más. Lo que lo hacen es que los atan más, y lo que hacen es que tras que pierden su plata, lo que piensa que va a ser una solución se convierte en un gran problema. O sea, tú eres una persona que cuando estaba joven, esas personas, como dice uno, comenzaron a involucrarte en esto, lo que es la santería. O sea, comenzaron como a llevarte, a santiguarte. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, yo siendo un niño, ya tenía 7, 8 años, teniendo esa edad, ellos me llevaban a esos lugares. Yo siendo un niño, yo no sabía a qué lugares ellos me llevaban. Estando en esos lugares, a mí venían y me decían: Keiner, cámbiate, quítate lo que es el pantalón y el suéter, que te han hecho un baño. Tú siendo un niño, tú no sabes que yo era un niño en esa época. Yo ya cuando ya fui creciendo, teniendo 12, 13 años, fue que ya supe que a dónde era que me estaban llevando. Y yo lloraba con esa persona, porque muchas veces cristianos me decían esas cosas. Ellos contaban lo que ya yo había vivido, que yo tenía una carga grande, que tenía un sentimiento grande por algo que a mí me había pasado, y me lo describían. Pero yo no creía en lo que, pero yo decía, porque ellos saben esto. Pero es que es el Espíritu Santo que conlleva a toda verdad. Entonces yo, en medio de esas cosas que personas para que me incitaban para que yo de pronto estuviera ahí sin mi Consentimiento. Sin mi consentimiento. Lo que hicieron fue que me ataron más. Me ataron más. Ya yo era un joven que de pronto quizás ya no tanto me estaba satisfaciendo en gustarle la pertenencia a la otra persona, sino que también había algo en mí que me causaba hacerle daño. O sea, que yo, un ejemplo, un ejemplo que iba a quitarle X o Y cosas a una persona, yo tenía que hacerle daño. Ya era algo que estaba en mí. Bueno, a pesar de todo ese tiempo, fui creciendo, caí 4 veces preso. Me dieron palo bastantes veces, me partieron la cabeza bastante. O sea, hay algo que está en la palabra, que todo lo que el hombre cosecha, eso recibirá. Y todo lo que yo coseché en ese momento, eso recibí.
Sí, daño. Y a veces muchas personas piensan que una persona que está en esa cautividad, porque es una cautividad, tiene el dominio propio de sí mismo. Hay algo que está dominando, o sea, somos unos títeres prácticamente. Si el enemigo dice esto, tú vienes y lo haces, o sea, porque ya es algo que está en ti, que no, tú no tienes el dominio propio. Pero lo más tremendo es que el enemigo, por más que me cautivó la mente, el corazón nunca me lo alcanzó. O sea, que el corazón mío siempre tenía el anhelo de Dios, de unir a Dios en mis cosas. Siempre fui a mi iglesia porque desde muy chiquito me enseñaron que había un Dios, que había una iglesia, que había que orar. Voy a contarte, ahora que tú mencionas esas 4 veces, caíste siendo menor de edad. ¿Cómo fue esa experiencia que tú viviste las veces que tú entraste a una prisión? ¿Cómo, o sea, se siente eso? Pues siendo joven, se puede decir que es un paraíso. Siendo joven, se puede llamarse así que es un paraíso, porque un paraíso se puede sonar como algo irónico, que me digas que está en la cárcel es un paraíso. Pero porque siendo joven tiene muchos beneficios, después ya te dan tus 3 meriendas, sabes que si entras al día siguiente estás en tu casa, o si puedes durar una semana, sale a la corriente tuyo, venga, te dan tus meriendas, ¿me entiendes? Te tratan como un rey, algo que ya siendo mayor de edad, estando las veces preso, no era algo muy diferente. Era algo muy, pero muy diferente. Entonces, tú me contabas atrás, antes de empezar el testimonio, que tú tuviste una experiencia, o sea, antes de llegar a ese paso de la cárcel, a ti te pasó algo, o sea, a ti te aconteció algo antes de entrar a la cárcel. Yo quiero que nos cuentes de esa experiencia que tú tuviste antes de entrar a la cárcel. Bueno, un día era un sábado yo estoy en un lugar, en dicho lugar yo estaba con mi teléfono, estaba normal, no estaba haciendo nada malo, llegaron los policías dando una requisa. Yo como no estaba haciendo nada, yo di mi cédula, pero yo tenía domiciliaria en ese momento, yo no podía dar mi cédula. Yo la doy porque ya lo que yo, en el momento en que yo tenía esa domiciliaria ya era mucho tiempo. Entonces lo que hicieron los policías fue que me llevaron al CAI, y me dijeron que a mí me iba a quedar hasta que no arreglaran. Pero en ese momento llegó mi papá, que en paz descanse, llegó mi papá, en ese momento que llama mi papá habla con los policías, pero en medio de que antes de que llegaran los policías me agredieron físicamente, empezaron a pegarme y me pegaron muy duro, y yo lo que le reclamaba era por qué me estaban pegando si en ese momento yo no estaba haciendo nada. Ya, entonces yo me voy para mi casa, estaba muy cargado en ese momento. En ese momento estaba muy, pero muy cargado por lo que me habían hecho los policías. Era algo injusto para mí, pero no debía estar en lugares donde no podía estar. O sea, un joven debe estar en su casa, debe estar en lugares ambientes. Yo me encontraba en un lugar donde se consumía droga. Entonces, en ese momento, donde los policías, ellos vienen y me... Decía que cuando los policías estaban en el lugar de la droga y eso. Ah, sí. En el momento en que los policías vinieron y me hicieron esa captura, o sea, me hicieron esa captura sin el momento en que yo estaba haciendo nada malo, solamente porque tenía una domiciliaria. Entonces, en ese momento en que ellos vienen y me llevan, a mí ellos vienen y me golpean de una manera brutal. Mi papá pasa para acá, arregla con los policías. En ese momento que ellos arreglan con los policías, a mí vienen y me dejan.
ellos me dicen, ya después de irte para tu casa ya estaba todo golpeado en ese momento. Entonces eso me creó en mí un resentimiento grande. Esa hora era un sábado. Entonces yo en ese día yo dije, bueno, este va a ser el día que yo voy a poner el mundo patas para arriba, porque se hablaba. Era algo que en mí que ya yo no hablaba como yo hablo. Ya esa fuerza mayor le cambian a uno hasta el modo de expresarse. Yo dije, este diciendo que voy a poner el mundo patas para arriba. En ese día yo hice demasiadas cosas negativas, de las cuales hoy me arrepiento demasiado, porque son cosas de las que no me van a gloria. Yo la cuento con el sentido de que las personas vean, que los muchos jóvenes vean que en ese mundo no hay nada positivo, sino lo que hay es una destrucción tan grande que hasta nosotros mismos nos causamos daño y más las personas que nos rodean. Amén. En ese momento yo empecé a hacer tantas cosas negativas. En esa hora yo estoy haciendo lo que estaba haciéndolo con un revólver, un 38. En ese momento yo impacto a un joven, lo impacto en el cuello. En esa hora yo después yo ya terminé lo que iba a hacer, ya estaba en el lugar donde tenía que estar en esa hora. Resulta y pasa que ese mismo día que yo impacto al muchacho, Dios me castiga al día siguiente. Al día siguiente Dios viene y me castiga, a la persona que yo había herido con arma de fuego, a mí me viene y me pasa lo mismo el día siguiente. Vienen y me impactan con dos tiros, me lo pegan en la espalda. En el momento yo quedo tirado en el piso, desangrándome. Ahí pasé aproximadamente como media hora, 45 minutos, tirado en el suelo, desangrado. Muchas personas pensaban que yo estaba muerto, pero el propósito de Dios todavía estaba el propósito de Dios en mi vida. Yo cuando me levanto en el hospital y yo le digo a mi mamá, mami, ¿qué pasó? Y mi mamá me dice que te pegaron 2 tiros en el pulmón. Dando tiros en el pulmón porque así te matan. Yo en ese momento yo lo que hago es abrir los ojos y empecé a ver la cirugía que me habían hecho. Fue ese momento donde la reflexión, tuve una reflexión con Dios. Yo en mi mente dije, no, ya esto no va más aquí, ya yo voy a cambiar, ya yo voy a ser una nueva persona. Y muchas personas empezaron a predicarme, Keiner, yo tengo un propósito contigo, mira que eso que te pasó a ti, te voy a empezar a otra persona y se hubiese muerto. Llegó el doctor donde yo estaba, el doctor viene y me queda mirando y me dice, ¿tú te llamas Keiner? Y yo sí. Yo, Keiner, eso es lo que te pasó a ti, a otra persona se hubiese muerto porque el tiro pasó por una médula, me dice, y roció la médula. Y si lo hubiese pasado, tú estás vivo. El doctor lo que me dice, tú hiciste un pacto con el diablo. Yo le digo, reprendo esas palabras. Yo hice un pacto con Dios. Porque en ese momento muchas personas que lo que tienen que darte de pronto una voz de aliento, decirte que de pronto que Dios te ama. Muchas personas lo que te hacen es ver como que la parte negativa para que tú te afligas, porque lo que los conocedores no saben que Dios escogió de lo más vil, de lo menospreciado, para alcanzar a aquellos que se creen salvos. En esa hora, yo después que salgo de la operación,
En la operación tuve 30 puntos que me cogieron. El pulmón está perforado, pero para la gloria del Señor yo camino, corro, trabajo. O sea, Dios siempre ha tenido esa misericordia en mi vida. Amado, y bueno, yo salgo, después que salgo, quise entregarme al camino del Señor, pero lo que hacía es que vivía una religión. Que muchas personas pensamos que Cristo es una religión. Cristo no es ninguna religión. Cristo es vida, Cristo es poder, Cristo es esperanza, Cristo es el camino. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En esa hora, en ese momento lo que yo estaba viviendo era una religión, y iba al culto un domingo, salía, oraba, cantaba, pero no estaba el convertimiento, no estaba el arrepentimiento pleno. Después que salía de la iglesia, lo que hacía era irme a consumir licor, según yo, y que disfrutando mi vida, pero mentira del diablo. Lo que estaba era echando mi juventud hacia un barranco. Por eso escrito está en la palabra que las perlas uno tiene que echárselas a los cerdos. Y en ese momento lo que yo hacía era echarle las perlas a los cerdos. Que Dios en nosotros, Él deposita muchos talentos y muchas cosas bonitas, que lo que hay es que entregárselas a Él, porque Él nos las dio por gracia. Y por gracia uno tiene que también ser ese canal de bendición para muchas personas, con esos talentos que Dios nos entrega. Tremendo esto del testimonio, Dios mío. O sea, vemos el plan de Dios en tu vida, que el enemigo, podemos decir, quiso de pronto quitarte la vida, pero dentro de todo ese mundo que tú viviste había un propósito de Dios en medio de todo ese padecimiento que tú tuviste. Amén. Pero quiero que me cuentes, quiero saber, para muchos jóvenes que nos están viendo ahí, Amén, que están en ese camino, que han escogido ese camino de las drogas, del alcohol, ¿qué sentías tú cuando tú te veías en esa condición? ¿O qué te inspiraba a ti? ¿O qué sentías tú en ese ambiente cada día, perdiendo tu juventud a punto de la muerte en cualquier momento? ¿Qué sentías? O sea, ¿qué había en ti en ese momento? en ese momento había muchas ganas de yo suicidarme, muchas veces de quitarme la vida, muchas veces de yo coger una cabulla, ahorcarme, muchas veces triste, otras veces triste, vacío. Que muchas personas piensan que es un camino que nosotros escogemos. No es un camino que nosotros escogemos, es una maldición que nos alcanza. Es una maldición que nos alcanza, y muchas veces lo que vivimos es la maldición que nos alcanzó por nuestros antepasados. Entonces, yo lo que le digo a los jóvenes en esta hora, que nos están viendo, jóvenes que nos están viendo, es que la solución es Cristo. La solución es Cristo, que el camino es Cristo. Por eso dice en su palabra que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Que en el mundo no hay nada, en el mundo todo es pasajero, pero en Dios todo es duradero, es algo que llena cualquier vacío. Cristo, amado, estoy sin palabras de describir el amor de Cristo, porque es muy tremendo. O sea, es muy tremendo lo que Cristo nos ofrece. Amén. Yo acá yo sentí una diferencia total con todo. Me siento una persona nueva gracias a Cristo, una persona nueva. Muchas cosas en mí han cambiado. Yo sé que empezó la obra en mí, yo sé que Él la perfeccionará. Y el consejo que le doy a la juventud: que lleguen a Cristo, que escapen por su alma, que se guarden para el Señor, que Cristo les quiere dar muchas cosas bonitas, pero hay que llegar al camino. Hay que llegar al camino y conocer de Cristo, que Él quiere hacer grandes cosas, solamente quiere un corazón dispuesto.
Tremendo, tremendo todo el testimonio, porque viendo parte de lo que has contado aquí, que has relatado, es algo muy profundo, el sentido que de pronto tú nos describiste así, pero yo sé que eso fue algo muy tremendo, muy caótico, esa vida que fueron muchos años que tuviste perdido, cautivo, y un abismo te llevó a otro, porque eso es lo que hace el enemigo, primero el alcohol, luego las drogas, la pandilla, los hurtos, los robos, hasta que la persona pierde la vida y pierde su alma. Amén. Y tremendo todo lo que aconteció en tu vida para que tú pudieras de pronto reflexionar, de pronto entrar en sí, de que tu vida estabas perdiendo, la que, gracias a Dios, si no fuese por el mismo Dios, tú no estuvieras aquí echando este testimonio, echando este cuento como muchos dicen. Amén, amén, amén. Si no fuese por la voluntad de Dios, aquel día que te impactaron a ti, hubieses quedado. Amén. Y sé que muchas personas, muchos jóvenes, como decías tú, a veces nosotros creemos que ellos toman estas decisiones o que lo hacen voluntariamente, porque ellos quieren hacerlo, ¿no? Conozco muchas personas que quieren salir de esa vida. Me he encontrado muchas personas que han hablado conmigo y me dicen, hermano, yo quiero salir de esta droga, perdí mi familia, he perdido mi hogar, he perdido toda mi juventud, Amén. he perdido todos mis años, era un profesional, era una persona con buenos estudios, con buena familia, y se encuentran en la calle, se encuentran destruidos, se encuentran bajo un puente, y son personas que no quieren estar en esa condición, son personas que quieren cambiar, pero lo único que puede cambiar la vida del ser humano es Cristo. Amén. Amén. Ningún hombre, ningún reformatorio puede transformar una vida como Dios la hizo contigo. Amén. Ningún doctor puede cambiar el estado emocional o el estado del corazón cautivo a una persona libre. Amén. Y es impactante esto que acabo de escuchar, y sé que tienes muchas anécdotas más, que viviendo en esa vida es algo caótico, algo, hermano, que uno no se lo desea a nadie. A nadie se lo desea a uno. Es lo peor. En el momento en que ya yo tengo aproximadamente 20 años, yo crecí con un anhelo, que era ser profesor de educación física. Quería ser profesor de educación física. Lo que hago es que hago la diligencia y me presento en la Universidad del Atlántico. Paso el examen físico, pero no pasé el examen escrito por 2 puntos. Eso también causó un bajón en mí tremendo. Yo no consumía droga. En ese entonces no consumía droga, yo lo que era fumaba cigarrillo y consumía alcohol. Pero eso causó en mí una depresión, como que en este país lo que hacen es que siempre como que los ricos son los que tienen como que oportunidades, uno pobre no le abren las puertas para uno salir adelante. Entré en ese pretexto, porque son pretextos que se quiere superar, pienso que hacer lo que sea por superarse. Entonces era un proceso como de pronto en esa época era muy inmaduro, a ese pretexto, y fue algo que sembró en mi corazón, que fue algo que también llevó hasta en el mundo de la delincuencia, hasta en el mundo de la perdición. Cuando ya tengo aproximadamente 25 años, mi papá está padeciendo un cáncer de próstata. Son cosas que cuando las recuerdo me entristezco. Mi papá tenía un cáncer de próstata. Mi papá caminaba, ya no caminaba, o algo que digamos que me desenfocó, ya estaba desenfocado, pero algo que me desenfocó más en ese momento. Sabía que mi papá, porque mi papá siempre era como que salud,
como que ese apoyo, como que Kenia, yo estoy aquí, como que Kenia, te caíste, levántate, como que Kenia, mira, si esta es la vida, esto es lo que se hace para que un hombre sea responsable, esto es lo que se hace para que un hombre tenga esto, Kenia, en la vida hay que luchar. César era la luz de mis ojos, vi que la luz de mis ojos en ese momento estaba padeciendo algo, me causó mucho dolor. Llega al punto que Dios hace un plan en mi vida. Yo creo un plan en mi vida para el pueblo conocer, porque con todas las cosas que me pasaron yo todavía tenía el corazón duro. Todavía era la hora que tenía la mente cautiva. Pasando eso, Dios hace el plan conmigo. La última vez que caí preso fue en Barranquilla. Estaba cometiendo un hurto. En el hurto Dios permite que las personas a las que yo estaba hurtando, esas personas vengan y me agredan. Como uno dice, se nos vino la comunidad. A mí y a mi compañero con el que estábamos en esa hora, nos bajaron de la moto, nos dieron palos, ya nos agredieron físicamente, nos llegó la policía. Para resumir, otra vez caigo, por la misericordia del Señor me dan domiciliaria, yo salgo de la cárcel, salgo, estaba en Barranquilla, llegué a Cartagena, yo le comento a mi hermana, estoy muy cargado. Hermana, estoy muy cargado, estoy cargado con la vida, estoy cargado con mi familia, estoy cargado con todo el mundo. Yo necesito que tú me lleves donde tú me llevaste una vez. Me dijo, Kenia, ¿a dónde quieres que te lleve? Y yo, un día tú me llevaste a un retiro espiritual, yo necesito a Dios, necesito descargarme con Dios. Vengo muy cargado, en esta última vez la pasé muy feo. En la cárcel me agredieron mucho, tuve muchos problemas. Ahora que entré, vengo muy cargado. Y fue la última vez en la que me dejaron solo, como que arréglate tú solo, ya estamos cansados de ti. Pero estando en esa hora, estando en la cárcel un domingo, antes de 2 días de que yo saliera, la presencia del Señor me quebrantó. Tuve un encuentro con Dios estando allá en ese calabozo. Un policía estaba cantando alabanza. Llegó a los pasillos donde nosotros estábamos y el policía empezó a cantar alabanza, adoración. Yo meditaba en lo que él cantaba, y la presencia de Dios me impactó en esa hora y empecé a llorar que aún las mismas personas que estaban presos, Dios hablaba por medio de esas personas. Dios empezaba a decir por medio de esas personas que tú tienes un propósito, Dios tiene un propósito con tu vida. A los mismos presos te decían. Los mismos presos me decían, Dios tiene un propósito contigo, Dios te lo puede usar. Fue algo que yo, para la gloria del Señor, que yo no merecía, pero la misericordia del Señor me siguió y me alcanzó estando en ese lugar que demoré más de 20 minutos llorando. Yo salgo, le comento así como te estaba comentando a mi hermana, se llama Claudia, le doy las gracias. Primero le doy las gracias a Dios, pero le doy gracias a ella que fue el instrumento para que este plan en el que me encuentro ahora caminando con Cristo sucediera. Ella me lleva, yo vengo y le digo, Claudia, llévame a un retiro espiritual, yo necesito descargarme. En la hora que ella me va a buscarme a la casa, yo me monto en la camioneta. Cuando vamos para el retiro espiritual, ella lo que hace es que me lleva a una fundación cristiana. Yo le dije, Claudia, ¿tú qué estás haciendo? Mira, que aquí donde vas a conocerme. Bueno, yo en ese momento, ahí empezó el proceso. Teniendo 4 meses estando en la fundación, se llama la Fundación Cueva de Durán, queda en Arjona, una fundación muy buena.
yo empecé a procesarme, pasando los 4 meses me llega una noticia estando en la fundación, Claudia llega a la fundación y me dice, Kenia, tu papá falleció. Fue un momento en que quise volver atrás. Hubo un momento donde el enemigo empezó a hablarme al oído, me dijo, ya, se acabó todo, vuelve otra vez a la misma, vuelve peor. Pero había otra voz que llegaba y me decía que tú me das una oportunidad y te cambio la vida. Una voz que me decía que tú me das una oportunidad y yo te convierto en una nueva persona. Y una voz que a mí me decía, deja todo en mí que yo soy el que me lo estoy llevando. Pues esa hora donde yo de pronto me quería volver loco, por llamarlo así, pues un momento, un proceso fuerte, porque tú conoces a Cristo y tú piensas que todo es gozo, que todo es gozo, que todo no, un proceso donde Dios empieza a moldearte, un proceso donde Dios empieza a cambiarte muchas cosas, sentimentalismo. Era un joven que a pesar de que hacía muchas cosas negativas, era un hombre muy sentimental, era un hombre muy sentimental, y en ese momento yo empecé a tratarme por ese caso. Pasando los 4 meses, yo entierro a mi padre, estoy en mi casa, decido la decisión de otra vez volver a la fundación. Muchas personas pensaron que ya yo no iba a volver, que por lo que había pasado, para allá me haría una cobertura, había un plan. Yo dije, yo voy a seguir en el camino, yo necesito conocerte más. Yo así le decía a Dios. Pasando ese tiempo, demoré en la fundación 8 meses, salí, vengo y me bautizo, sigo el camino, teniendo ya como 3 meses de haberme bautizado, salí con la fundación con un emprendimiento, vendiendo productos de aseo en los barrios. Estando en ese proceso, sufrí un atraco. Me atracaron en un barrio vecino, en el cual yo, antes de que me atraquen, yo vengo y le predico a los muchachos. Le digo, papi, Cristo te ama, Cristo tiene un propósito con tu vida. Pero ellos no le importaron mis palabras en esa hora, sino que lo que hicieron fue darme bolso y darme el teléfono. Pero yo en ese momento yo reaccioné de una manera que no debí reaccionar. Yo agarré el bolso y le dije, ya, yo no te voy a dar nada. En ese momento lo que me hacen los muchachos es que me ocasionan 2 puñaladas. Me hieren con arma blanca en un hombro y me hieren en la cabeza. Un proceso tremendo, un proceso digo que de los más tremendos que yo he vivido, y no me río porque de pronto, sino que yo me río porque hay una palabra que dice que si tú te sometes a Dios, resistes al diablo, el diablo huirá de ti. Y en ese momento yo lo vi así, como que lo que tú hiciste en un pasado, aunque estés en el camino, no te vas a salvar, también te las vamos a cobrar. Tremendo. Bueno, a mí me hieren, resistí esa prueba, hermano, y aquí estoy, firme, fuerte en la batalla, gracias a Dios, perseverando en Dios, predicándole a todo el que puedo predicar, porque Jesús vino por los perdidos, él no vino por justos. Dice la escritura que Él viene por los perdidos, por los que ya no tienen esperanza. Y soy ese canal, siento que soy ese canal que llegan de personas que de pronto están sin esperanza, personas que de pronto no le encuentran sentido a esta vida. Es tremendo. Todo el proceso que Dios hace, amén. Y
viendo esto estoy un poco así impactado, porque esto es algo fuerte que se está viviendo actualmente. O sea, vemos actualmente una juventud que no tiene sentido a la vida, que vive por el momento de fama, por lo que otros hagan, pero no tienen un centro en su vida. Son jóvenes que se encuentran vacíos, son jóvenes que se encuentran solos. Amén. Son jóvenes que están entrando en depresión, por eso muchos se están quitando la vida. Al no encontrarse al encontrarse solo, al no encontrar un apoyo como una familia, de un padre, muchos toman el camino incorrecto, podemos decirlo, porque en esos momentos que el hombre está afligido, hay dos opciones: seguir en el camino malo, amén, o buscar de Dios, y muchos toman el camino equivocado pensando que la solución es quitarse la vida, tirarse de un puente. así es. Y mi hermano, siento que esto ha sido algo de gran bendición. Sé que Dios está tocando a muchas personas, a muchas familias, Amén. a muchos hogares, a muchos jóvenes. Yo sé que esto va a ser una palabra de bendición, este video, para esas grandes personas, esos grandes jóvenes que se encuentran en un camino de oscuridad. Le podemos decir que la única esperanza para sus vidas Es Cristo Jesús. el único que tiene el poder para restaurar una familia completa es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Amén. Y no sé si se llega a apreciar de pronto en el video las cicatrices que tiene de pronto, no sé si eso, bueno, si Dios permite, en otro video, Amén, amén. para estar mi hermano indicando, porque fue algo que tú tocaste, pero sé que es muy profundo, Amén. que es sentir que una comunidad te agreda y salir vivo de ahí. Eso es una misericordia de Dios grande. Tremendo. Que te caiga una comunidad entera, te golpee, te apuñalee, te hagan de cuanta cosa, y tú estar aquí es un testimonio vivo, un testimonio que Dios todavía cambia, que Dios todavía transforma. Amén. Que no importando el estado, Amén, la condición en que el ser humano se encuentra, aun sea en lo más bajo, en lo más vil, en lo más pecaminoso, amén, en el camino más oscuro, ahí llega la luz de Cristo. amén, Porque hay personas que piensan que son las más malas del mundo por lo que han hecho. Dicen, no creo que Dios me perdone, no es que a mí nadie me ama. Y el enemigo le mete esas cosas en la cabeza: a ti nadie te quiere, nadie te ama, estás solo, eres una basura. Amén. amén. Y piensan que por todo lo que han hecho, Dios no lo perdona. Pero esa es la voz del enemigo, porque la Biblia dice que el que él viene, él no lo echa fuera. Amén. Amén. Así dice la palabra, también dice una palabra que el que más se le perdona más ama. Que el que más se le perdona más ama. Y Dios es un Dios que es rey en misericordia. Yo siento que es un rey en misericordia, de que Él está buscando a estos jóvenes que de pronto se encuentran vacíos, a estos jóvenes que de pronto piensan que no hay esperanza, que de pronto piensan que con el alcohol van a satisfacer ese vacío en el que se encuentran. No, es en su presencia, es en su camino, es haciendo su voluntad. Porque una de las señales más, digamos que más activa que tiene el Señor es el tiempo. Dice que en los posteros días Dios ha cortado el tiempo por causa de sus escogidos. Por eso nos damos cuenta que un día ya no dura nada. Amén. Entonces el tiempo, amado, amada que me estás escuchando, es el tiempo de estar en la presencia del Señor, es el tiempo de estar en el camino, es el tiempo de dejarle todas las cargas a Cristo. Por eso hay una palabra que dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado, que esté cargado, que yo lo haré descansar. Esto es tremendo. Y Dios mío, esto es algo impresionante. Bueno,
Mi gente que me ha escuchado, que ha escuchado este testimonio, le invitamos a que lo comparta con sus familiares, comparta con todo el mundo. Recuerde que la única verdad es Jesús, el único camino es Jesús, es Cristo Jesús, la única solución para su familia. No sé por dónde estés pasando, no sé si tu familia esté a punto de destruirse, si de pronto tienes un hijo que está atravesando por lo mismo que atravesó mi hermano y piensas que la solución, déjame decirte que la solución no es echarle agua, ni echarle baño, ni llevarlo donde X, ni llevarlo donde un santero. No, la solución no es eso. Te van a quitar la plata. Amén. La gente piensa que a veces en medio de estos procesos, de estas situaciones, que todo parece oscuro, que comienza como a cada quien a tomar caminos equivocados, lo que hacen es acudir donde el brujo, donde el hechicero, donde muchas cosas raras, pero la última opción se la dejan a Dios. Y después que recorren todo, que malgastan el dinero, es que buscan a Cristo, es que quieren buscar a Dios. Mi amado, creo que es el tiempo de buscar a nuestro Señor, ya que la Biblia dice que los tiempos son cortos, los tiempos son peligrosos. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso y yo creo que hoy es el día que Dios te está tocando la puerta, que es de tu corazón, para que lo aceptes, lo recibas y así tu familia también pueda hacer parte de la bendición de Dios. No hay mejor camino que servirle a Cristo. No hay mejor gozo, no hay mejor paz que un ser humano puede experimentar, sino la paz de Cristo. No siendo más, Dios te guarde, Dios te bendiga grandemente y esperemos que compartas este video grandemente, compartas con tu familia. Si alguno quiere de pronto seguir a mi hermano o quiere comunicarse de pronto con mi hermano, lo puede encontrar en Facebook como Keiner Perlaza. Si alguno necesita oración, si alguno necesita una palabra, aquí estamos dispuestos para orar por ustedes. No siendo más, Dios les guarde y Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea sobre su casa y sobre su familia. Bendiciones.